días. Hoy el profesor Ignacio Pastor no puede acompañarnos, así que seré yo, David Zendón, el que presentará el seminario de hoy. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Sergio Cicero, profesor titular de la Universidad de Cantabria. Pertenece al laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de Cantabria, como he dicho antes, y bueno, pues su currículum, no sé si está por ahí, pero vamos, pues es doctor ingeniero de caminos, ¿verdad? Tiene también un MBA y bueno, ahí lo tenéis. Y pues entre otros méritos, como veis, es investigador principal o ha sido investigador principal en varias decenas de proyectos del Plan Nacional, del séptimo programa marco, Horizon 2020 y distintos convenios de colaboración con empresas. Es asimismo también destacable el hecho de que está acreditado, tiene la acreditación de la ANECA para catedráticos, o sea que en realidad es como una especie de catedrático de facto, vamos, debería ser ya catedrático cuando la economía lo permita, y como tenéis, pues además es autor de más de un centenar de publicaciones, 52 de ellas en revistas del JCR. El tema del que nos va a hablar es de suma importancia, ya que habitualmente pues nos han introducido al mundo de la mecánica de la fractura, sobre todo en grietas reales, pero existen otros componentes u otras situaciones ingenieriles en las que se producen concentraciones de tensiones y la aproximación de la mecánica de la fractura pues no es aplicable, al menos con rigor. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, os dejo con Sergio. Muchas gracias, David, y al profesor Ignacio Pastor por invitarme a estos seminarios ya por tercera vez. El seminario de hoy lleva por título Fractura de entallas 1, Fundamentos y aplicaciones de la teoría de distancias críticas. Y el 1 viene porque pretende ser el primero de una serie de 3 seminarios dentro de lo que se llama la Red Española Fractura de Entallas, a la cual dedicaré los 3 primeros minutos de la presentación. Es decir, que tras este seminario pues vendrán otros 2 más. Y este en concreto se centra en los trabajos que hemos realizado en el ADICIM, en la Universidad de Cantabria, en los últimos, yo diría que 6 o 7 años, que tienen como marco conceptual común la teoría de las distancias críticas. Estos son los contenidos de la presentación, digamos un punto cero, que pone en contexto este seminario y los otros 2 seminarios de los que os hablaba, dedicado a la red REFE, contándoos simplemente lo que es, y después ya pasaríamos al seminario propiamente dicho, con una introducción a lo que es una entalla, para diferenciarlo claramente de lo que es una fisura, el cuerpo teórico que nosotros hemos utilizado, que ya digo que es la teoría de las distancias críticas, los materiales analizados, como es un ámbito en el que nos movíamos por primera vez, para validar la utilización de la teoría de distancias críticas en análisis de entallas, pues la hemos aplicado y validado en un buen número de materiales de muy diferente comportamiento mecánico, para tener una idea de del potencial de esta teoría para el análisis de entallas. Después veremos aplicaciones de integridad estructural, es decir, no solo desde el punto de vista de una ciencia más básica, sino desde el punto de vista de procedimientos de evaluación que utiliza el ingeniero a la hora de analizar entallas, pues diversas metodologías que hemos desarrollado. Después ya, finalmente, saliéndonos de la teoría de distancias críticas, os presentaré observaciones de micromecanismos de rotura que hemos observado, cómo esos micromecanismos de rotura varían al incrementar el radio de entalla. Y finalmente, todo lo que os voy a contar pues, está recogido de forma mucho más extensa en un buen número de publicaciones que vendrán recogidas al final.
Para no extenderme demasiado en el seminario, no hay un apartado de conclusiones, las iremos comentando a lo largo del seminario. Bueno, ¿qué es la red REFE? La red REFE es la Red Temática Española de Fractura de Entallas, que es una red de excelencia financiada por el Mineco y que tiene como años de actividad 2016 y 2017, y en el cual hay 7 socios asociados a 7 centros de investigación y 7, digamos, investigadores principales. Estaría en Oviedo, la Universidad de Oviedo, con el profesor Fernández Cantelli. En Santander tendríamos el Centro Tecnológico de Componentes con el doctor David Fernández de Rucova, la Universidad de Cantabria conmigo mismo, el CEIT, Universidad de Navarra, con el profesor Martín Meizoso, tendríamos la Politécnica de Cataluña con el profesor Martínez Benassat, y aquí en Madrid pues hay 2 representantes en la red REFE, que sería la Politécnica de Madrid con David Zendón, profesor David Zendón, y la Rey Juan Carlos con Jesús Rodríguez. Bueno, ¿cuáles son las principales acciones? Bueno, básicamente la idea fundamental es que todos aquellos, o gran parte de quienes nos dedicamos al análisis de entallas, pongamos en común los trabajos que estamos realizando y empezamos a establecer acciones conjuntas. Las principales acciones sería elaborar publicaciones conjuntas, por ejemplo, poniendo en común programas experimentales y pudiendo analizar esos programas experimentales de acuerdo a las líneas de investigación de cada grupo. Organización de sesiones monográficas en eventos nacionales e internacionales. El primero fue en el Congreso del Grupo Español de Fractura de este año en San Sebastián, y este año próximo habrá una sesión organizada por David Zendón en el Congreso Internacional de Fractura en Grecia. Participación en seminarios nacionales e internacionales, y ahí vienen estos 3 seminarios de los que os hablaba anteriormente, del cual este es el primero, y digamos que el acto final de esta red, en su primera edición, digamos, sería el International Symposium on Notch Fracture, que será celebrado en marzo en Santander el año que viene, de forma paralela al 34 encuentro del Grupo Español de Fractura. Ahí tenéis la página web del evento, por si queréis tener más información al respecto. Estáis invitados, por cierto, a enviar abstracts al evento, y el deadline es el 26 de este mes, pero bueno, lo extenderemos un par de semanas, así que estáis a tiempo. Bueno, nada más con respecto a la Red Española de Fractura de Entallas, y pasamos a los contenidos del seminario propiamente dicho. De forma muy sencilla, cuando estoy hablando de entallas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entiendo que aquí todos tenemos conocimientos de mecánica de la fractura, y cuando hemos estudiado mecánica de la fractura nos han hablado siempre de fisuras, que básicamente es un defecto plano. Las 2 caras, digamos que vienen a estar en contacto una con otra, o son paralelas. Y sobre todo, en el fondo del defecto, aquí, el radio tiende a 0. Físicamente nunca es 0, pero está muy próximo a 0. ¿De acuerdo? De tal manera que los campos de tensiones en el rango elástico lineal vendrían definidos por K, en el rango elastoplástico pues J nos funcionaría, etc. Bueno, el caso es que en la práctica se dan muchas situaciones en las cuales el defecto no es plano. En el fondo, aquí, el radio no es que no tienda a 0, es que tiene un valor finito. Son muchas situaciones prácticas. Por ejemplo, pérdidas de espesor por corrosión. Son defectos que tratarlos como fisuras pues sería demasiado conservador. Pies de soldadura. Un pie de soldadura viene a ser una entalla en V con una apertura de unos 135 grados, más o menos. Daños mecánicos, detalles estructurales, como por ejemplo agujeros o ranuras que se practican para introducir pernos. O sea, al final es cualquier tipo de concentrador de tensiones en cuyo fondo el radio no es 0. Hasta ahora, si uno quiere analizar una entalla haciendo uso de la mecánica de la fractura, pues lo más fácil es decir, bueno, asumo que esta entalla es una fisura y me quedo del lado de la seguridad. Y esto es cierto, siempre se puede hacer eso. Lo que pasa es que los coeficientes de seguridad que se obtienen en esas situaciones pues son inaceptables. En ocasiones pues tenemos coeficientes de seguridad de 8 o 10. Por lo tanto, lo que necesitamos es desarrollar herramientas que nos permitan ajustar
mucho más la capacidad resistente del material. ¿De acuerdo? Y que si al final el coeficiente de seguridad es 8 o 10 es porque nosotros queramos, no porque no nos queda otra. Esa sería un poco la idea. Como os decía, los trabajos o la línea que voy a exponer en este seminario tiene ya 6-7 años de recorrido. Empezó con un plan nacional en el año 2009, muy pequeñito, lo que se llamaba un proyecto puente, y después ha tenido continuidad con 2 planes nacionales más, de los cuales el último, que veis aquí, pues sigue activo hasta el año que viene. Los objetivos del análisis que hemos tenido siempre sería, en primer lugar, cuantificar el efecto entalla. Una vez que tenemos una entalla, cuánto más resiste el material con respecto a la situación fisurada, que no solo depende de la entalla, de la geometría de la entalla, sino que también depende del material. Justificar el efecto entalla, que lo hemos hecho a través de los micromecanismos de rotura, y esto estaría en relación con el punto 5 que vamos a ver hoy. Y generar modelos aplicables susceptibles de ser incorporados a procedimientos de evaluación de integridad estructural. Como os decía, pasar un poco de la investigación más básica a desarrollar herramientas que puedan ser utilizadas por el ingeniero de planta, digamos. Bueno, a la hora de analizar entallas hay distintas metodologías y distintos, digamos, cuerpos teóricos, y nosotros hemos utilizado fundamentalmente la teoría de las distancias críticas. Hay otros muchos, pero como por ejemplo el criterio de la densidad de energía de deformación, que estamos empezando a trabajar con él, la mecánica de la fractura de entallas, los modelos de fisura cohesiva, etc. En nuestro caso, casi todo se ha centrado en la teoría de las distancias críticas, que no es más que un conjunto de metodologías que tienen todas ellas en común, que utilizan, además del parámetro resistente a fractura del material, K1C, KJC, J, además de ese parámetro, utilizan un segundo parámetro del material, que es precisamente la distancia crítica. La distancia crítica tiene esta expresión, 1 partido de pi, resistencia a fractura del material y tensión inherente, todo ello al cuadrado. Parecería que estamos introduciendo realmente 2 parámetros más, L y sigma sub 0, pero como tenemos esta ecuación que lo relaciona, pues realmente estamos introduciendo solo un parámetro más. Tanto L como sigma sub 0, la tensión inherente, necesitan ser calibrados. Es la dificultad que aporta este método, necesitamos un parámetro más del material. Aunque existen situaciones, como por ejemplo en los materiales cerámicos, en los cuales la aplicación de la teoría de distancias críticas es particularmente sencilla. ¿Por qué? Pues porque sigma sub 0 es directamente la tensión de rotura del material. Entonces no hace falta calibrar. Con respecto a la situación fisurada, conocemos Kc, conocemos esto, que sería sigma u, y L se saca directamente. ¿Vale? Si no es así, en otro tipo de materiales, bueno, pues existen formas de calibrar sigma sub 0. Por ejemplo, mediante elementos finitos, como veremos más adelante, o ensayando a fractura probetas con distintos radios de fractura, con distintos radios de entalla, y hacer un mejor ajuste de los resultados con L como parámetro de ajuste. ¿Vale? La L que nos da el mejor ajuste pues es la L del material. Bueno, en todo caso, decía que la teoría de distancias críticas son un conjunto de metodologías que tienen todas ellas en común que utilizan ese parámetro, L. Y hay 2 de ellas que son particularmente simples. Una es el método del punto, que lo que nos dice es que el fallo se produce cuando a una distancia L medios del fondo de entalla la tensión alcanza un valor de tensión igual a la tensión inherente del material. Muy sencillo, lo único que tenemos que determinar es el campo de tensiones en nuestro componente estructural entallado, y vamos cargando, y en el momento en el que se cumpla esto, falla. Y el método de la línea, aparentemente más complicado, que nos dice que el fallo se produce cuando la tensión media a lo largo de una distancia, que resulta ser 2L, alcanza este mismo valor de sigma sub 0. Estas metodologías no son nuevas. A finales de los 50, Neuber y Peterson las publicaron, los propusieron de forma independiente, pero ha sido desde finales de los 90 y principios de este siglo cuando Taylor, apoyado en los elementos finitos, David Taylor del Trinity College de Dublín,
pues ha empezado a retomar estas metodologías para el análisis de entallas. Bueno, lo que os decía, para un componente estructural cualquiera, en este caso aquí tenemos una probeta de flexión en 3 puntos entallada, lo único que tenemos que hacer es cargar, la línea de carga sería, sacamos el perfil de tensiones pésimo, justo aquí en el centro en este caso, y sacamos el perfil de tensiones, y cuando se cumpla que a L medios tenemos sigma 0 o en 2L la tensión media es sigma 0, pues se produce la rotura. Además, si lo que estamos analizando son entallas en U serían entallas en las cuales las dos caras de la entalla son paralelas, ¿vale?, frente a las entallas en V, que formarían cierto ángulo. De hecho, la entalla en U es un caso particular de la entalla en V, en la cual el ángulo de apertura es 0. ¿Vale? Pues si nos fijamos en el caso pésimo, que serían las entallas en U, Krager y Paris proponían este campo de tensiones en el fondo de entalla, definido a partir del K1, factor de intensidad de tensiones que todos conocemos para el campo en el fondo de una fisura, y si analizamos esta ecuación, pues podríamos ver que no es más que el campo de tensiones en el fondo de una fisura desplazado ρ-medios hacia adentro, ¿vale? De tal manera que se elimina la singularidad famosa del campo de tensiones elástico lineal. Si aquí metemos R igual a 0, veremos que en la punta de la entalla pues la tensión pues no es 0, ¿vale? Pues si ahora combinamos en rotura este campo de tensiones de Krager-Paris con la definición del método del punto y del método de la línea, obtenemos lo que veis aquí, que es una relación tremendamente útil para el análisis de entallas entre lo que sería la tenacidad a fractura observada cuando el material está fisurado y la tenacidad aparente a fractura del material cuando está entallado, ¿vale? Esta es la expresión que obtendríamos cuando aplicamos el método del punto en combinación con Krager-Paris, y esta es la expresión, sorprendentemente mucho más sencilla, cuando utilizamos el método de la línea y Krager-Paris. Veis que al final la tenacidad aparente no es más que la tenacidad a fractura del material en condiciones fisuradas por un factor corrector que utiliza aquí el radio de entalla y L. Por lo tanto, ese incremento que tenemos de resistencia a fractura depende, como os decía anteriormente, de cuestiones geométricas, el radio de entalla, de la propia entalla y la distancia crítica del material. Bueno, pues ese es el marco teórico en el que nos movemos. Entonces, para ver si esto funciona o no, pues lo hemos aplicado a materiales de muy diferente naturaleza. Lo hemos aplicado a polímeros, veis aquí metacrilato. Lo hemos utilizado en aceros de muy diferente grado, desde aceros de una resistencia que podríamos considerar de baja resistencia, aceros estructurales de baja resistencia y no demasiada tenacidad, un S275JR, otro de mayor resistencia y bastante más tenacidad, un 355J2, y ya aceros de grados elevados como el 690Q y el 890Q. Y no solo hemos ensayado todos estos materiales que realmente son diferentes, sino que dentro de cada material lo hemos ensayado en las distintas zonas de su curva de transición. Lo hemos ensayado tanto en el lower shell o zona de comportamiento frágil, como en el upper shell, zona de comportamiento dúctil, y en toda la zona de transición de cada uno de ellos. Hemos también analizado un aluminio de alta resistencia, un 70-75, rocas, granito y caliza, y poliamida reforzada con fibra de vidrio, con contenidos de fibra de vidrio del 0 al 50%, y en distintas condiciones de humedad. Lo de la humedad está en marcha ahora mismo. Hasta ahora todo lo que hemos ensayado, que sí que ha combinado desde poliamida pura hasta 50% de refuerzo, ha sido siempre en condiciones secas, 0% de humedad. No solo eso, no solo hemos analizado materiales de muy diferente naturaleza, sino que hemos analizado componentes sometidos a cargas también de muy diferente tipo. Probetas compactas con entallas en U, probetas de flexión en 3 puntos con entallas en U, probetas sometidas a tensión con entallas en V a los dos lados, es decir, chapas con entallas en V a los dos lados, probetas sometidas a tracción con entallas en U solo a un lado, chapas con entallas en el centro y con entalla en U,
y chapas sometidas a tracción con taladros circulares. ¿Vale? Es decir, tenemos flexión, tenemos tracción, tenemos entallas en U, tenemos entallas en V y tenemos taladros circulares. Es decir, la variabilidad de situaciones que tenemos aquí hace que nos hace pensar que si funciona la teoría de distancias críticas en todas estas situaciones, pues en general nos va a funcionar. Bueno, aquí tenéis un resumen de todos los resultados que tenemos de tenacidad aparente a fractura. Esto, para que nos hagamos una idea, es esta expresión, la capacidad predictiva de esta expresión para los resultados experimentales que tenemos, los que aquí representados exactamente 555 ensayos, de todos los materiales que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Y si os fijáis, lo que hemos hecho es adimensionalizar la tenacidad aparente a fractura frente a la tenacidad a fractura en condición fisurada, ¿vale? Y el radio de entalla frente a la distancia crítica de cada material. ¿Para qué? Pues para poder representar en una misma gráfica todos los materiales que hemos analizado. Y la ecuación, la predicción que veíamos antes en esa ecuación, pues es esta que veis aquí. ¿Vale? Y lo que está claro, bueno, tiene dispersión, los resultados tienen dispersión, como es lógico, sobre todo los aceros en la zona de transición, pero lo que está claro es que la teoría de distancias críticas está captando la física del problema. Más allá de la explicación que tenga, la explicación física que tenga la distancia crítica, que ya os adelanto que es un tema pues, de cierta controversia. O sea, la explicación física de la propia distancia crítica, pues ahí ahora mismo se está investigando. Se sabe que funciona, todavía no se sabe muy bien por qué funciona, ¿vale? Como resumen. Y el resto de curvas que veis, bueno, pues no son más que otro tipo de ajustes que hemos hecho para poder utilizar las predicciones de la teoría de distancias críticas en aplicaciones de integridad estructural, que hay que trabajar con ciertos márgenes de seguridad. Por ejemplo, esta que veis aquí es la misma expresión, es esta misma expresión, pero colocando aquí un 20, ¿vale? En una aproximación un poco grosera. Y la de abajo de todo, pues ya tiene algo de estadística. Probabilidad de fallo asociada al 95%, probabilidad de fallo del 5%, etc. Pero en todo caso, lo que os quería mostrar en esta gráfica es que efectivamente la teoría de distancias críticas es capaz de predecir la evolución de la resistencia a fractura del material a medida que aumenta el radio de entalla. ¿Vale? Una vez que sabemos que la teoría de distancias críticas funciona, es capaz de predecir esa evolución, ahora lo que vamos a tratar es de desarrollar aplicaciones de integridad estructural. La idea fundamental es que esto no se quede en un paper, sino que pudiera ser incorporado a códigos de diseño o procedimientos de evaluación de integridad estructural. Y hemos desarrollado tres. Bueno, esto no lo hemos desarrollado. Esto es una aplicación estricta de la teoría de distancias críticas a distintos componentes estructurales, no a probetas de fractura. Y después hemos desarrollado dos herramientas. Primero, el análisis de entallas en diagramas de fallo y después la curva maestra de entallas. Luego veremos uno a uno lo que hemos hecho. En primer lugar, estimación de cargas de rotura en cualquier tipo de componente estructural. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido, lo que os voy a mostrar es en probetas de aluminio. Lo que hemos hecho en primer lugar es calibrar L para el aluminio. Cogemos una probeta con una entalla afilada, una probeta con una entalla roma, es decir, con más radio de entalla, y la simulamos hasta la carga de rotura. En ese momento sacamos el perfil de tensiones en cada uno de los dos casos. Y donde se corta, necesariamente, por la definición del método del punto, tenemos la tensión inherente aquí y L medios aquí, por definición del método del punto. ¿Vale? Esto con dos probetas de calibración. Ahora, para cualquier otra situación, lo que hacemos es cargar nuestro componente estructural, ver el perfil de tensiones que se va desarrollando y cuando se cumpla esto, que ya sabemos, ya hemos calibrado previamente estos dos valores, pues se cumpliría la condición de rotura. Aquí veríais para el caso de una probeta de tracción con una entalla en V. Estaría aquí la entalla, solo tendríamos la mitad o un cuarto de la probeta por condiciones de simetría, en este caso es la mitad. Y ya digo, cuando se cumple la condición del método del punto, pues tendríamos la ecuación de rotura.
Y aquí tenéis los resultados experimentales y la capacidad predictiva de la teoría de distancias críticas. La mayoría de los puntos están aquí. Aquí tenemos carga de rotura experimental frente a la predicción de carga de rotura. La mayoría de los puntos están aquí. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que se salen de un margen aceptable del más menos 15%, que en fractura un 15% bueno, es aceptable. Se salen, y esto ya lo que ocurría era se producía sobre todo en probetas con taladros grandes ya. Es decir, llega un momento en el que el radio de entalla es tan grande que esto dejaba de funcionar. Incluso en el paper correspondiente establecíamos un criterio de ρ entre L igual a 100, ¿vale? Que cubriría la mayor parte de las situaciones prácticas. Y es que, ¿qué ocurre? Aumenta el radio de entalla y los micromecanismos de fallo que se producen en estas probetas son muy diferentes de los micromecanismos de fallo de las probetas que se han utilizado en la calibración, ¿vale? Ese es básicamente el problema. Pero en todo caso, siempre y cuando estemos en un valor aproximado de ρ entre L menor de 100, pues veis que las predicciones pues son bastante buenas. Bueno, observábamos antes, en el caso anterior, que efectivamente hay un cambio en los micromecanismos de fallo. En concreto pasamos de mecanismos más frágiles a mecanismos más dúctiles cuando aumenta el radio de entalla. Entonces, hay una herramienta, que además es la que se ha impuesto en los procedimientos de evaluación de integridad estructural a la hora de analizar estructuras fisuradas, que son los diagramas de fallo, que tienen una ventaja, y es que nos permiten analizar de forma simultánea fractura y colapso plástico, ¿vale? Un diagrama de fallo, explicado de forma muy breve, es lo siguiente. Tenemos en el eje X, en el eje Y, tenemos el parámetro Kr, que es la relación entre el factor de intensidad de tensiones, las expresiones que utilizamos siempre para condición fisurada, y la resistencia a fractura del material. Es decir, Kr nos está evaluando la situación frente a fractura. En el eje X tenemos el parámetro Lr, que no es más que la carga aplicada entre la carga límite o carga de colapso plástico. Y, por lo tanto, nuestro componente estructural, de nuestro componente estructural sacamos Kr y Lr, que es un punto, viene representado por un punto. Y lo que nos queda es definir la condición de fallo, que viene dada por la línea de fallo. Esto es una corrección, sale de una corrección plástica, que no sería el objeto de este seminario, pero esta línea de fallo marca las condiciones, la condición crítica, hasta lo que se llama el cutoff, condición de colapso plástico puro. Entonces, si nuestro componente, el punto que representa nuestro componente queda aquí, en la zona por debajo de la línea de fallo, se dice que opera en condiciones seguras, a pesar de estar fisurado. Si queda por encima, estaría operando en condiciones inseguras, o estaría en condiciones de rotura, o debería haber roto, y la condición de rotura estricta sería esta, cuando el punto de evaluación cae encima de la línea de fallo. Bueno, pues esto está muy desarrollado en cualquier procedimiento de evaluación de integridad estructural, la British Standard 7910, el R6 de la industria nuclear británica, el FINDET, el SINTAP, el API 579 ASME, es decir, todos los procedimientos de evaluación de integridad estructural utilizados a nivel mundial utilizan esta herramienta para analizar componentes fisurados. Y ya digo, evalúan de forma simultánea fractura y colapso plástico. Y además, en función, que tampoco es objetivo de este seminario, pero en función de por dónde caiga el punto, si queda muy cerca del eje X, nos predice que el componente va a fallar por colapso plástico. Si queda por la zona alta, por aquí, nos predice un fallo por fractura. Y si queda en una zona intermedia, pues sería una combinación. Los dos mecanismos compiten, fractura y colapso plástico. Bueno, en todo caso, esta metodología está ampliamente extendida para fisuras. Entonces, sería muy útil que todo esto, todos estos desarrollos que se han ido generando en relación con las fisuras se pudiesen utilizar para las entallas. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, ¿cómo se evalúan entallas en diagramas de fallo? O por lo menos, ¿cómo proponemos nosotros evaluar entallas en diagramas de fallo? Bueno, pues si nos fijamos, en el eje X estamos evaluando colapso plástico. Y se puede observar en la literatura que el radio de entalla afecta muy poco a la carga de colapso plástico. Es lógico.
En una situación de colapso plástico, lo que falla es la sección resistente, la sección remanente. Y el concentrador de tensiones tiene muy poco efecto, más allá de que nos está reduciendo la propia sección resistente. ¿Vale? Nos da igual que sea fisura, que sea entalla. El otro componente sería KR. Lo que nosotros proponemos es simplemente sustituir nuestro problema, que no es más que un material que resiste K1C, cuya tenacidad de fractura es K1C, pero que se encuentra entallado, por un problema equivalente en el que el material está fisurado, pero resiste más. No resiste K1C, sino resiste K1N. Por lo tanto, lo único que hacemos es introducir aquí la expresión de la tenacidad aparente a fractura. Pero lo importante de aquí, seguimos utilizando, una vez que hemos traducido el problema a uno fisurado con más resistencia a fractura, como está fisurado, seguimos utilizando K1. Las expresiones de K1 que están en los handbooks. Y las expresiones de PL, lo mismo, de la carga de colapso plástico. Quedaría por determinar cuál es la línea de fallo en condiciones entalladas. Y esto, hace 3 o 4 años, en la Universidad de Manchester, el profesor Sherry y el doctor Horn pues ya lo han demostrado. Es decir, representaron la línea de fallo para fisuras, la línea de fallo para entallas, a partir de sus definiciones teóricas y demás, y prácticamente son coincidentes. Con lo cual, esto lo que nos dice es que si queremos evaluar entallas en diagramas de fallo, lo único que tenemos que hacer es utilizar la tenacidad aparente aquí. ¿Vale? ¿Y esto en qué se traduce? Simplemente, si nuestro punto de evaluación inicial es este, imaginaos que es el C, lo único que se produce es que al aumentar la resistencia a fractura, KR disminuye y tenemos un descenso en vertical del punto de evaluación. ¿Vale? LR, es decir, la coordenada en X no se modifica y la línea de fallo tampoco. Con lo cual es bastante sencillo. Podemos utilizar todos los procedimientos de evaluación de integridad estructural, todas las expresiones de K1 o de PL para analizar entallas. Lo único que necesitamos, insisto, es calibrar L para nuestro material. Y aquí tenéis un ejemplo. Es el acero, el 355J2 a menos 150 grados, en condiciones, estaríamos en la parte baja de la zona de transición dúctil frágil de este material, tiene una temperatura de transición de menos 120 más o menos. Estos puntos que están representando, las probetas que hemos ensayado, analizadas como si fuesen fisuras, la práctica habitual, es decir, nos olvidamos de que son entallas y las analizamos como si fuesen fisuras y las representamos en rotura. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se quedan muy lejos de la línea de fallo. El análisis es muy conservador, debería romper por aquí y sin embargo rompen por aquí. Es el mismo material con distintas probetas y vamos aumentando el radio de entalla. Y cuanto más aumentamos el radio de entalla, más nos alejamos de la línea de fallo, más conservador es el análisis. ¿Vale? Bueno, pues si aplicamos la corrección que os proponía en la transparencia anterior, cada uno de estos puntos tiene un desplazamiento en vertical y veis qué es lo que ocurre. Siguen mucho más la forma de la línea de fallo correspondiente. Es decir, no solo estamos obteniendo resultados mucho más ajustados a la realidad, con coeficientes de seguridad pues mucho más razonables, de 1,3, 1,4, frente a este que por ejemplo estaría próximo a 5. Hay un resultado aquí que nos deja de la seguridad, pero bueno, como veremos son muy limitados. ¿Vale? No solo tenemos resultados más ajustados, sino que además parece seguir un poco la física del problema. Esto para un material, pero aquí tenéis todas las entallas de las que os hablaba anteriormente y cada uno de los materiales. Este, por ejemplo, sería el granito, este sería el metacrilato y por aquí ya empezaríamos con los aceros, por ejemplo. Para cada material, por ejemplo, para este, el granito, a medida que nos movemos por esta línea, estamos aumentando el radio de la entalla. Bueno, pues lo que veis es que mientras tenemos fisuras o entallas pequeñas, pues efectivamente nos acercamos a la línea de fallo, pero esto empieza a ser ya inaceptable desde el punto de vista empieza a ser no razonable desde el punto de vista ingenieril, ¿vale? Con coeficientes de seguridad muy grandes, pero lo peor de todo, que no controlamos, ¿vale? Nos sale porque no conocemos qué es lo que está ocurriendo en el fondo de la entalla. Bueno, pues después de aplicar la corrección correspondiente,
veis cómo los coeficientes de seguridad pasan a ser mucho más razonables, cómo la nube de puntos parece posarse, digamos, en torno a la línea de fallo, y sí que nos salen una serie de puntos del lado de la inseguridad, son 12 o 13 de 555, teniendo en cuenta que aquí utilizamos el valor de tenacidad a fractura en fisuras asociado al 95% de confianza, es decir, hay 5% de resultados que en principio nos dejarían del lado de la inseguridad, pues tener aquí 12 de 555 dentro, pues es razonable desde el punto de vista ingenieril. ¿De acuerdo? Y no solo eso, en este caso, como os decía, si estamos en la zona baja, por debajo de la recta de pendiente 0,4, esto indica colapso plástico puro y duro. Si estamos por encima de 1,1 es básicamente fractura y aquí estaríamos en algo intermedio. Si comparamos lo que os acabo de contar con los mecanismos de fallo realmente ocurridos en estas probetas, no casa. Sin embargo, después de aplicar la corrección, sí que pues se observa que la mayoría de estas probetas tienen cierta plasticidad antes de la fractura. Esto es colapso plástico puro y duro y aquí es básicamente fractura frágil. O sea, no solo predecimos mejor las cargas de rotura, sino que el análisis predice también los mecanismos de fractura reales. Y la otra herramienta que hemos desarrollado, no sé si estáis relacionados con la curva maestra o Master Curve, tiene una STM detrás, la 1921, para caracterizar la zona de transición dúctil frágil de aceros ferrítico-perlíticos. ¿Vale? Esto tiene mucha importancia en la industria nuclear, sobre todo para el control de la tenacidad a fractura del acero, de las vasijas. Bueno, básicamente lo que nos dice la curva maestra es que la tenacidad a fractura en la zona de transición tiene esta ecuación, asociada, en este caso, asociada al 50% de confianza, ¿vale? En donde la expresión solo depende de un parámetro T sub 0, que es la temperatura de referencia del material. Su definición es la temperatura a la cual la mediana de la resistencia a fractura es 100 megapascales metro un medio, ¿vale? Ya digo, para obtenerlo hay una normativa ASTM. Bueno, el caso es que cuando tenemos entallas, ¿qué ocurre? ¿Qué curva de transición tenemos? Bueno, pues aquí tenemos distintas estrategias. La primera de ellas es asumir que el efecto de la temperatura y el efecto de entalla son independientes. Y en ese caso lo único que hacemos es caracterizamos T sub 0 de forma ordinaria, en fisuras, y después para caracterizar el efecto entalla, lo único que necesitamos sacar es L y el radio de entalla correspondiente. Y es un término que se añade aquí multiplicando a la propia curva de maestra. Bueno, esto, insisto, supone asumir que el efecto entalla y la temperatura son independientes, lo que es lo mismo, que L no depende de la temperatura. Bueno, es discutible. Nosotros hemos observado que L varía, pero no hay una tendencia clara. Por lo tanto, a lo mejor estamos en lo cierto. Necesitaríamos mucho más programa experimental para confirmarlo. Otras estrategias que seguimos aquí es olvidarnos del efecto entalla aquí y capturarlo aquí, en T sub 0. Es decir, seguir la norma para obtener T sub 0 en vez de con probetas fisuradas, con probetas entalladas. Es decir, si tú tienes un 355 y quieres saber su curva de transición, cuando el radio de entalla es 0,5, pues coges probetas CT o de flexión en 3 puntos en tallas de 0,5 y sacas T sub 0. Entonces te olvidas de este término porque el efecto entalla ya está metido en T sub 0. ¿Vale? ¿Esto es correcto? Bueno, pues habrá que verlo. De momento nos ha funcionado, pero ¿qué ocurre? Volvemos a lo mismo. Necesitamos más programa experimental porque estos valores, 30, 70 y 0,019, no son puramente... están calibrados para aceros ferrítico-perlíticos en condiciones fisuradas. ¿Vale? Aquí hay un modelo de Weakest Link y un modelo Weibull con distintos parámetros que están ajustados para condición fisurada. Y esos, por ejemplo, hay un parámetro de forma. ¿Ese parámetro de forma es el mismo para entallas? Pues nosotros hemos asumido que sí y nos ha funcionado. Pero nos ha funcionado para un acero. Habrá que ver si funciona para otros. Entonces, como digo, hay distintas estrategias y en principio, pues, si utilizamos la primera de la que os hablaba, es decir, considerar que T sub 0 y L no tienen nada que ver y por lo tanto utilizar aquí la corrección de entalla, si hacemos eso, pues aquí tenéis algunos resultados, por ejemplo, para
radio de entalla de 0,25 milímetros, la curva asociada a 95% de confianza, 50% y 5%. Veis cómo, efectivamente, por resultados experimentales, este es para el 275, pues se ajustan bastante bien. Hay otros que no se ajustan tan bien. Os he puesto aquí unos que salen bien, pero hay algunos que no ajustan tan bien. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto, el ver si esto es un 30, esto es un 70 y esto es un 0,019 cuando hay entallas, es algo que se está analizando dentro de la red de entallas. Esto, la idea es que desde Oviedo, que saben mucho de estadística, pues lo analicen. Y para acabar, si decimos, a ver, ¿y este efecto entalla por qué se produce? Pues la primera respuesta es inmediata. Sería, si yo tengo un radio en el fondo del defecto que es finito, es decir, si no tengo una fisura, pues lo que se produce es una relajación de tensiones y por lo tanto el material va a aguantar más, ¿vale? Y esto es así. Lo que pasa es que también hemos observado que al aumentar el radio de entalla disminuyen las condiciones de triaxialidad tensional. El material es capaz de asumir más deformación plástica y los micromecanismos de fallo cambian, ¿vale? Os pongo un par de ejemplos. Esto es metacrilato en condiciones fisuradas, o lo que llaman fisura cuando se trabaja con polímeros, porque esto no se ha este es el frente de fisura y se ha generado con una cuchilla, no por prefisuración. Bueno, pues el aspecto es básicamente frágil, aunque haya aquí zonas blanquecinas seguramente asociadas a procesos no lineales, pero en todo caso muy localizados. Pues fijaos lo que ocurre en este mismo material cuando en vez de tener una fisura, lo que tenemos es una entalla. No se parece en nada. Aquí tenemos, parece haber multitud de puntos aquí de iniciación y en todo caso hay procesos no lineales por todos los lados, lo que se llaman los campos de lechugas y demás, ¿vale? Por lo tanto, insisto, no solo tenemos una relajación tensional, sino que como conclusión podemos decir también que hay un cambio en los micromecanismos de rotura muy evidente. También en los aceros, aquí veis un acero en condición fisurada, el frente de fisura, esta sería la zona de fisuración por fatiga, y un aspecto frágil totalmente de la superficie de fractura. Si introducimos una pequeña entalla, pues veis que teníamos aquí el frente de fisura y previo al fallo de fractura por fractura frágil final, con clivajes y demás, aquí lo que se ha producido es una zona en el fondo de entalla de mecanismos no lineales. Si pinchamos aquí y observamos con más detalle, aunque yo creo que aquí se aprecia, pues veríamos microhuecos, ¿vale? Y nada más. Aquí dejo pues, una serie de publicaciones en las cuales pues, está recogido todo lo que os cuento. Como conclusión, que os decía que no lo había puesto de forma explícita, básicamente hemos visto que la teoría de distancias críticas es una herramienta muy útil para el análisis de entallas. Se han desarrollado, con base en la teoría de distancias críticas, herramientas de análisis de integridad estructural y hemos observado que el efecto entalla no solo viene de una reducción del campo de tensiones en el fondo del defecto, sino que también genera un cambio en los micromecanismos de fractura. Y nada más, esto era lo que os quería contar. No sé si me he pasado. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Vamos a darle un aplauso de momento. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Bueno, a mí sí me gustaría hacer... Ah, sí, perdón. ¿Ha aplicado esta teoría al tema de plataformas navales, estructuras navales flotantes? No lo sé. O sea, quiero decir, desde el punto de vista... Nosotros, por ejemplo, lo hemos aplicado... Saliéndonos del laboratorio, nosotros en una de esas publicaciones del final, no te preocupes, una de ellas habla de unos elementos de anclaje en un puente atirantado en México. Quiero decir que lo hemos aplicado ya a componentes estructurales reales y ya ha funcionado bastante bien. No veo ninguna razón para no utilizarlo, es decir, tenemos un material, si tú sacas la distancia crítica, no hay problema. ¿Más preguntas? Muchas gracias por la presentación. Yo he aprendido un montón de cosas que no sabía.
Y una cosa que me gustaría preguntarte era, que tú has aludido un poco a esto, pero no nos has aclarado algunas cosas sobre la significación física de estos parámetros. ¿Qué hay detrás de ellos? Bueno, es una cuestión no resuelta al 100%, pero en la cual se ha avanzado bastante. Lógicamente, depende del material. Por ejemplo, parece ser que hay una correlación bastante clara entre el tamaño de grano en aceros, que rompen de forma frágil, y la distancia crítica, ¿vale? No la he mencionado. Dentro de la teoría de distancias críticas hay una metodología que sería la metodología, digamos, que aporta una explicación mecanística de la teoría de distancias críticas, que es la mecánica de la fractura finita. Esa dice, y además parece ser que ocurre, que cuando se produce el fallo frágil del material, no es un proceso continuo, sino que se va produciendo a escalones. Y esos escalones vienen a ser en aceros cada vez que se encuentra con un borde de grano, ¿vale? Y por lo tanto, ese escalón es la longitud del grano, que viene a ser L, ¿vale? Eso sería para aceros. Pero claro, esto para un material compuesto no te funciona. Materiales compuestos, además, tienen muchos mecanismos de fallo diferentes. Se te pueden estar rompiendo la matriz, se te pueden estar rompiendo las fibras. Entonces, la explicación depende de forma específica del micromecanismo de fractura de cada material. Requiere un análisis específico para cada caso. La ponencia del simposio que va a dar el profesor Taylor en Santander en marzo va a ser de esto, explicación del significado físico de L y cómo L guarda relación con los micromecanismos de fractura finales. Es decir, la mayoría de los avances al respecto los está proporcionando él. Y en rocas, por ejemplo, casa muy bien. Eso lo hemos visto nosotros directamente, tanto en el granito como en la caliza, el tamaño grano y L es exactamente lo mismo. Y, está ya, mira. Más allá de eso, lo que sí se observa, por ejemplo, también, es que si tú estás por debajo, si tu ρ es menor que L, no hay efecto en talla. Luego, otra manera de ver la física de L para tu material concreto, L vendría a ser el tamaño de radio por debajo del cual no hay efecto en talla. Aquí se puede ver, a partir de cuando ρ empieza a ser mayor que la distancia crítica, empezamos a tener efecto. Hasta entonces, nada. Sí. ¿Se ha hecho también para aleaciones de níquel? No, pero... ¿Sabes de implicación? No te sabría decir. Ahí tendrías bastante ductilidad ya. Pero también el profesor Susmel de Sheffield tiene publicaciones en las cuales muestra cómo en aceros con comportamiento bastante dúctil la teoría de distancias críticas funciona, tanto en su versión elastoplástica como elástico-lineal, que es lo más sorprendente. Materiales elastoplásticos que, digamos, la extrapolación de la teoría de distancias críticas en su versión elástico-lineal también funciona, pero por extrapolación, vamos. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces ahora sí que voy a hacer mi observación. Fijaos, desde el punto de vista ingenieril, yo creo que se trata de un problema muy interesante porque, en principio, pensad que, como ha comentado Sergio al principio del seminario, la mecánica de la fractura, sobre todo elástica lineal, está bastante desarrollada. Yo creo que, no es que se aplique mucho, pero yo creo que sí que la mayoría de los ingenieros estructurales tienen un conocimiento suficiente, al menos, para aplicarla de ella. Pero, sin embargo, si lo pensáis bien, las grietas o las fisuras normalmente son defectos, digamos, indeseados, ¿no? Entonces, la primera aproximación, incluso antes de hacer cualquier análisis, podría ser, vamos a reemplazar, por ejemplo, este componente, ¿no? O vamos a hacer un taladro, por ejemplo, para enromar la punta, con lo que al final tendríamos una entalla. Sin embargo, como ha comentado Sergio, las entallas muchas veces son componentes o son defectos, perdón, deseados, porque hay que introducirlos para meter, por ejemplo, un roblón, un tornillo o una soldadura, ¿no? Con lo cual, claro, en la evaluación de la integridad estructural del componente, desde el punto de vista ingenieril, tiene una importancia fundamental, ¿no? Y con una
particularidad más. Todo lo que os he contado es aplicación de la teoría de distancias críticas a la fractura, pero hay otro desarrollo paralelo que es aplicación de la teoría de distancias críticas en fatiga. De tal manera que la teoría de distancias críticas también es capaz de predecir la variación de tensiones que tenemos que aplicar en un componente para que la fisura arranque y en qué condiciones no nos va a arrancar. Con lo cual, en esa situación, por ejemplo, podríamos aplicar la teoría de distancias críticas en las dos perspectivas. Desde el punto de vista que no se nos rompa de forma inmediata o desde el punto de vista que no nos arranque una fisura que nos dé problemas en el futuro. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, entonces volvemos a agradecer a Sergio su presentación y lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.